Bienvenidos sean todos y todas a IVAP. Hermanos y hermanas, espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy bien. Ahora les pregunto, ¿están siguiendo la serie? ¿Dios les ha hablado a través de lo que hemos enseñado? ¿Quieren saber más? Quiero tocar un tema muy repetido en las iglesias. Casi no existe predicador que haya enseñado sobre esto. La mayoría ha enseñado sobre este tema, pero en una ocasión escuché a un pastor decir: algunas ovejas del Señor son como un frasco con agujeros por debajo, las llenas de líquido de río de agua viva, que es la palabra de Dios, pero poco a poco ese frasco se vacía por esos agujeros y necesitan repetirle las cosas para que se puedan llenar nuevamente. Cito textualmente lo que dijo ese predicador. Por eso, hermanos, repitamos este tema y vamos a llenar ese frasco que todos tenemos y necesitamos siempre estar llenos de la palabra de Dios. Antes de ir a nuestro texto, quiero pedirles un favor, que compartan enseñanzas para que todos podamos aprender de la palabra de Dios con sus amigos, familiares, en sus redes sociales, como sean. Y he creado una nueva red social, que es la de Facebook. Le voy a dejar el link en la parte de la descripción del video, donde podrán darle me gusta y seguir paso a paso algunas cosas que iré subiendo a medida que vayan creciendo los seguidores. Bien, ahora quiero que busquen su Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 16, y vamos a leer en la versión de Reina Valera, y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a hacer la escritura? Perfectos, enteramente preparados para buena obra. Otra versión en segunda de Timoteo es igual, de 3, 16, 17, pero en la traducción del lenguaje actual dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla a corregir y para mostrarle cómo debe de vivir. De este modo, los servidores de Dios están completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Ya les suena familiar más o menos de ese versículo, ¿verdad? Ya más o menos les suena ese tema tan común y familiar que tocan todos los predicadores. Pero igual, vamos a estudiar palabra por palabra sobre esos dos versículos en el idioma original y ver cómo Dios nos habla hoy a través de esos temas. El contexto del capítulo, del versículo 1 al 9, el escritor de la epístola advierte a Timoteo que vendrán hombres predicando pensamientos humanos, orgullosos de sí mismos y con palabras buenas predican lo malo. Pero en el versículo del 10 al 17, el escritor le dice a Timoteo que él fue bien instruido desde su niñez e insta a Timoteo a enseñar la Biblia con todo amor y paciencia, porque la palabra de Dios es útil. Cuando somos bien instruidos en la palabra de Dios, como lo fue Timoteo por su maestro Pablo, seremos capaces de diferenciar estos hombres malos que usan palabras buenas para engañar a esas ovejitas que a todo lo que escucha dicen amén, todo. Puedes decirle cualquier barbaridad y ellos están amén. Entonces, Pablo le recuerda a Timoteo la utilidad de la palabra de Dios y la importancia de estudiarla correctamente para no enseñar cosas erróneas. El versículo 16, el apóstol Pablo lo inicia con lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, es importante recordar que toda la Biblia es palabra de Dios, desde el primer versículo del Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis. Y esa palabra fue guiada a través de hombres por medio del Espíritu Santo para que cada letra tenga un propósito y un mensaje para nuestras vidas. El poder de la palabra de Dios fue quien le dio origen a la creación. El Génesis relata que solo fue la voz de Dios suficiente para hacer todo el universo. No necesitó ni siquiera mover un dedo para hacer absolutamente nada. Bastó simplemente con decirlo. Imagínense el poder que tiene la palabra de Dios, que creó todo un sistema de vida perfectamente equilibrado, hasta subatómicamente hablando. No hay ni un solo detalle en este mundo, en
esta naturaleza que no tenga un propósito, que no tenga un equilibrio. Y cuando falta un animal o falta cualquier microorganismo, el ecosistema de manera natural se desequilibra. Entonces, la palabra que tiene poder para hacer todo el universo es la misma palabra que nosotros tenemos en nuestras manos de forma escrita. Yo no entiendo todavía esa gente que subestima la palabra de la Biblia. La trata como si fuera una guía de cómo vivir, pero no una guía espiritual de cómo comportarse. Eso me lleva a una pregunta. ¿Por qué todavía siguen subestimando la palabra de Dios? Si este libro que dice que Dios nos ama, entonces créalo. Si este libro dice que no temamos y confiemos en Dios, entonces créalo. Todo lo que está escrito, esa misma palabra que se utilizó para crear el universo, es la misma palabra que nos dice a nosotros, no temáis. Y todavía hay muchos hermanitos que cualquier cosita que le pasa ya están, ay, es que no puedo, la prueba es muy grande, no lo soporto. Eso es porque todavía no conocen al Dios que siguen, todavía no tienen fe en ese Dios poderoso. Pero eso sí, en las iglesias levantan las manos y gloria a Dios. Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, les llega la prueba, no saben qué hacer. Pero por eso vamos a estudiar las Escrituras con todo nuestro esfuerzo y bajo la guía del Espíritu Santo, que es el autor de este libro. Mientras estudiemos toda esta palabra conforme a las reglas básicas de la interpretación, el Espíritu nos va a llevar a toda verdad. Quiero continuar esta prédica con el siguiente versículo. Quiero que abra su Biblia nuevamente en 2 de Pedro 1, versículo 21, y dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese versículo siempre me ha traído mucho la atención porque dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. El humano, por naturaleza, nunca va a tener algo que pueda ser bueno. Siempre es Dios trayendo al humano cosas buenas. Y esos hombres fueron inspirados por Dios para hacer lo que ahora nosotros conocemos como Biblia. En Marcos 12:36 dice lo siguiente: David mismo dijo, el Espíritu Santo, el Señor dijo a mí, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Hechos, capítulo 1, versículo 16 dice lo siguiente: hermanos, tenía que cumplirse la escritura en boca de David. El Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Otro versículo hablando sobre el tema de la inspiración sobre las escrituras, que es dada por el Espíritu Santo, que nos confirma lo que yo le estoy explicando, que es en Hechos 28:25 dice: y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después que Pablo les dijo la última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta. Usted se recuerda que le dije que la Biblia no se contradice en las clases pasadas, y también les dije que la Biblia es su propio intérprete. Ahora les revelo por qué. Pablo dijo que en la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, y yo les leí otros versículos que confirmaban esa interpretación que hacía Pablo. Entonces no era Pablo interpretando la Biblia, era la Biblia que se interpretaba a sí misma, porque el Espíritu Santo guió a Pablo a esa revelación, porque es imposible que el Espíritu Santo se contradiga, porque Él es un espíritu de orden y no un espíritu de confusión, porque el mismo Espíritu Santo fue el autor y creador de la Biblia. Él no se puede contradecir. Por eso es que hay que aprender a interpretar la Biblia bajo la propia Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. La verdad, hermanos, más de ahí no les puedo explicar. Que Dios le dé a cada quien la guía para que pueda entender lo que dije. Por eso, cuando alguno enseña algo que contradice la Biblia, no puede ser guiado por el Espíritu Santo, porque esa interpretación es netamente humana, no es de Dios. Y se los vuelvo a repetir por si les quedó alguna duda, porque Dios no se puede contradecir. Si usted consigue un versículo en la Biblia que aparentemente contradice a otro, hay que investigar profundamente qué es lo que quiere decir ese versículo con referente a todo el contexto de la Biblia.
Escúchame algo súper importante. Si usted no estudia la Biblia correctamente y no le aplica las reglas de interpretación correctamente, o por lo menos tener un buen maestro que le enseñe, porque eso de estudiar la Biblia yo sé que no es para todo el mundo, ¿cómo quiere que el Espíritu Santo lo guíe si no conoce su palabra? Jesús mismo a temprana edad estaba metido en las sinagogas estudiando a los profetas. Pregunta, ¿qué les hace pensar a ustedes que no necesita escuchar un buen maestro o estudiar la Biblia con una buena teología para que la palabra de Dios le pueda hablar? ¿Qué es lo que a usted le hace diferente de Jesús? Que decían, no, es que estudiar mucho la Biblia es malo porque te envanece. Ya yo le expliqué eso en la primera clase. El conocimiento no envanece, porque hasta el mismo Jesús estudiaba las escrituras a profundidad y se las conocía todos, siendo él mismo que escribió la Biblia. Entonces es algo que nos está tratando de decir con su comportamiento, que es que estudiemos la palabra de Dios. La palabra inspirada viene del griego original theopneustos, que define el diccionario como inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, debido a la inspiración de Dios, soplado a través de la voz de Dios. No hace falta ni explicar lo que significa la palabra inspirada en ese versículo, porque es algo que Dios habló a través de los hombres. Es debido a la inspiración de Dios. Sigamos con la siguiente palabra que dice, y útil para enseñar. Todo hijo de Dios debe reconocer que la Biblia nos fue dada para mostrarnos a Dios tal cual es. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su misión? ¿Por qué tuvo que hacer ciertas cosas? ¿Por qué tuvo que mandar a Jesús? ¿Por qué la salvación no puede ser por obras sino por gracias? Etcétera, etcétera, etcétera. Esos son rasgos generales de la Biblia en cuanto a la doctrina del Evangelio. Pero también nos enseña cosas más simples como lo que debemos de hacer, como amar, como perdonar, como vestir, como respetar, como elegir, como encaminarse, como llevar su matrimonio, como llevar amistades, como llevar la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Que no son doctrinas que te guían a la salvación de Dios, pero son doctrinas que cuando ya tú eres salvo comienzas a seguir para tener una conducta bajo la voluntad de Dios. Eso es lo que significa esa palabra útil para enseñar, porque si yo les enseño correctamente los dos caminos, tanto el camino que usted usa para llegar a la salvación y el camino que usted usa para agradar a Dios, estoy cumpliendo lo que dice ese versículo, porque le estoy dando una utilidad a su vida. Y eso se los dije la semana pasada en el tema que les di, pero de igual se los dije ahora en otra forma. Vamos a usar el mismo versículo con que cerramos la enseñanza pasada, que dice así en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Esa palabra revelada se refiere a la Biblia. Nos pertenece para guardar la voluntad de Dios, para guardar las cosas de la ley. En rasgos generales, la ley moral de Dios, como son los 10 mandamientos, esa todavía sigue vigente, pero lo que no sigue vigente son los sacrificios, las obras para alcanzar la salvación. Eso ya fue revocado por la cruz de Jesucristo. Así que esa revelación nos pertenece a nosotros, pero hay unas cosas, hermanos, que lamentándolo mucho no podemos alcanzar ni se nos van a ser reveladas por ahora. Esas cosas que no están en la Biblia, como recuerda que yo les dije no pensar más allá de lo que está en la Biblia, todo lo que está fuera de la Biblia le pertenece a Dios. No hay más nada que discutir ahí. Todas esas cosas, esas revelaciones nuevas que muchos dicen tener, no. Las cosas reveladas son para nosotros, las cosas que aún no son reveladas son de Dios. Entonces, mis queridos oyentes, sean pastores, maestros, líderes de enseñanzas, ovejas, diáconos, evangelistas, lo que sea, con la palabra de Dios es más que suficiente para enseñar. ¿Quieres saber lo que significa la palabra enseñar en el griego original en ese versículo? Viene de una palabra griega que se debería pronunciar, no lo sé, didascalía, que significa doctrina, enseñanza, instrucción,
o formación cristiana. Tiene una connotación de formación cristiana. La Biblia no es útil para enseñarnos a formarnos adentro del mundo del cristianismo, para darnos doctrinas que nos guíen a llevar a hacer la voluntad de Dios. El diccionario siempre trae algunos ejemplos más gráficos para entender la traducción del griego de lo que significa el original. Esa palabra didascalía, cuando se usaba en el griego, es para describir una enseñanza aplicable a nuestro estilo de vida. Se lo repito, la palabra didascalía en su ejemplo gráfico quiere decir cuando yo enseñaba algo útil, aplicable a un estilo de vida. Por ejemplo, se los voy a hacer más gráfico para algunos que quizás todavía no entiendan. Hay un conocido de ustedes que necesita un consejo para poder llevar algún tipo de problema, sea en su matrimonio, en su vida, en su escuela, en la iglesia, en lo que sea. Entonces tú, como hombre o mujer de Dios, le das un consejo bíblico y le das un consejo que sea útil para poder arreglar su problema. Si un hermano te dice, mira, sabes, con mi esposa estoy discutiendo mucho y no sé cómo llevarla, entonces tú le empiezas a enseñar sobre la paciencia, el amor, la mansedumbre de la Biblia y le estás dando ¿qué? Didascalía, porque le estás enseñando algo que es útil y aplicable en su vida por medio de un consejo. Ahora sí, yo sé que usted está ya más o menos entendiendo lo que significa didascalía en ese término griego. Eso mismo le estaba diciendo Pablo a Timoteo, que usara la Biblia para que haga didascalía a otros hermanitos. Didascalía para todos. Didascalía, porque es algo útil que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas. Y la Biblia tiene consejos tan aplicables a nuestras vidas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La palabra de Dios es tan aplicable para cada uno de nosotros en cualquier situación que nosotros tengamos. Y nos enseña un estilo de vida que Dios planeó para nosotros. Que Dios en su creación nos tenía diseñados un plan para que nosotros podamos seguir sus enseñanzas. Muy bien, ahora vamos a ver otro versículo que hablan también la importancia que es aplicar esto a nuestras vidas, ese conocimiento y la enseñanza que tiene que darse de la palabra de Dios para que cada uno de nosotros en cualquier situación que estemos viviendo podamos saber cómo llevarla o saber cómo actuar. En Salmos 119, versículo 9 al 11 dice: ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Vamos a seguir haciendo la técnica de interpretación que la Biblia se interpreta a sí misma, como yo les dije, y ya van a ver que la Biblia confirma lo que yo les dijo, que tiene consejo útil para la vida. Eso está en Proverbios 6:23, dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Así lo puedo sacar muchísimos versículos que confirman que didascalía, que la palabra es útil para poder enseñarnos nuestros estilos de vida, para poder aplicarlas y que podamos servir a Dios como Dios quiere. Por eso es sumamente importante que la Biblia esté siempre presente enseñándonos consejos aplicables a nuestra vida. El libro de Proverbios son lingotes de oro de sabiduría para guiar una vida tan agradable a Dios y evitarnos muchos problemas y dolores de cabeza. Dios nos ha regalado ese libro para que nosotros podamos vivir una vida conforme a su voluntad, una vida de paz. Ahora quiero comentarles una historia de un hombre que usted quizás lo conoce y lo conoce muy bien porque de este hombre se ha hablado muchísimo en las iglesias, y eso está en Hechos 18, versículo 25, dice: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Usted más o menos sabe de quién se refiere cuando dice este había sido instruido. ¿Sabes a quién se refería? A nada más y nada menos
que Apolos. Uno que estuvo a mano predicando el evangelio junto al apóstol Pablo. Cuando se tiene una correcta interpretación de las escrituras, como le enseñé cómo se debe de interpretar la Biblia, que es así misma, y se lo hago énfasis, siempre se los voy a decir, así que es que lo repite mucho. No, siempre se los voy a decir porque de verdad quiero que se les quede en la cabeza. Vamos a enseñar con exactitud las cosas de Jesús como lo dice ese pasaje que acabamos de leer. Este versículo de Hechos nos aclara que siendo debidamente instruidos vamos a predicar con exactitud cosas de Jesús y seremos guiados por el Espíritu Santo al momento de predicar, porque Dios respalda sus palabras y Dios cumple sus promesas. Entonces la pregunta del $1.000.000 es: ¿cómo tengo que enseñar? Si todavía le queda esa duda, ¿cómo tiene que hacerlo? No se preocupe, se lo resumo. Primero debes estudiar la Biblia, o que te la enseñe de una manera correcta, como lo decía el pasaje de Hechos. Luego, todo ese aprendizaje y esos consejos bíblicos que tienen que aplicarlos a su vida, porque son didascalía, son consejos aplicables, o todo lo que puedas aplicar en tu vida, porque yo sé que no todos somos perfectos y estamos en una eterna lucha contra la carne que somos nosotros somos carne en resumen, y nuestro espíritu dice no lo hagas y nosotros sí lo hacemos y es una eterna lucha, que eso lo vamos a ver muy pronto. Espero que no se pierda Romanos cuando empiece a enseñar esa epístola, porque eso es un banquete espiritual que usted se va a comer conmigo ahí, que de verdad, pero no hago más spoiler y vamos a continuar. Una vez que tengas el conocimiento suficiente, puedes predicar a Jesús de una manera correcta, bajo la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu es que va a poder sacar dentro de ti el conocimiento que tú ya adquiriste, que tú tienes en su palabra. Él mismo va a ordenar las palabras que van a salir de tu boca. Ustedes no se dan cuenta que a veces cuando están predicando, sea un creyente o una iglesia o lo que sea, Dios le trae a su mente aquellos pasajes recónditos que ustedes ni siquiera se acordaban que lo iban a sacar en esa, o no lo tenían planeado, y Dios le dice, dilo. Entonces usted los dice y se va complementando la prédica que ya tú lo tienes. Eso es dejarse llevar por el Espíritu Santo. Pero para poder llegar a ese, a ese nivel, usted tiene que llenarse primero de mucho conocimiento para que usted pueda después predicar a Jesús exactamente como quiere que lo predique la Biblia y no predique otro evangelio. Y quiero que vayamos a un ejemplo bíblico de la importancia que es conocer la Biblia y enseñarla de una manera correcta. Voy a contar una historia que está en Hechos, en un capítulo que acabamos de leer recientemente, y vamos a leerlo nuevamente todos juntos. Dice así, Hechos 18:24 en adelante. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. El escritor del libro de los Hechos describe a Apolo como una persona elocuente en su predicación, una persona que tenía mucho carisma al momento de predicar, así como yo. Tenía más carisma, quizás tenía un poder de convencimiento tremendo, era un showman. No sé si sabe el significado de un showman, alguien que llamaba la atención en cuanto hablaba. Y la Biblia lo describe que tenía una capacidad de convencer a las otras personas de lo que estaba hablando, él estaba seguro de lo que estaba enseñando. Y también era un hombre poderoso en el conocimiento de la Biblia, de la Escritura. En pocas palabras, conocía muchísima teología y muchísima Biblia, y la gente le creía y se convertía al Señor y comenzaba una vida cristiana bajo las enseñanzas de este hombre llamado Apolos. Es decir, nuestro hermano Apolos no era alguien ignorante recién convertido en el cristianismo, ni era una persona que lee la Biblia y no la estudia y no entiende las profundidades del contexto bíblico. Era una persona bastante instruida en la palabra de Dios y había estado estudiándola tan bien que la conocía perfectamente. Bueno, perfectamente quizás exagera, pero sí la conocía lo más cercano a la perfección. Pero sin embargo, este hombre no era perfecto. Dentro de toda su teología tenía un error, así como lo oye, con efecto de cha 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 cha. Usted dirá, pero como Apolo va a tener un error. Sí, tenía un error, hermano. Y vamos a descubrir qué es ese error.
Y antes de descubrirlo, quiero hacer una pausa para decirles que una persona recién convertida sí puede evangelizar, sí puede enseñar a otras personas lo que Dios hizo en su vida y cómo lo hizo y cuándo lo hizo. Lo que yo trato de decir que una persona que se para frente a una congregación a dar un tema tiene que conocer el tema muy bien antes de enseñarlo. Predicar person to person o persona a persona, cara a cara, puede hacerlo cualquiera, hasta un recién convertido, porque predicar a Jesús en cuanto a la salvación es muy fácil, es simplemente que crean en Jesús, se arrepientan de corazón, nazcan de nuevo, etcétera. Pero la vida cristiana, después de ese proceso, es cuando necesitamos estudiar la Biblia para enseñar didascalía. Termino la pausa. Le estaba comentando que Apolos tenía un error y eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco. A pesar de todo el estudio que tenía Apolos y las enseñanzas y las doctrinas que las conocía muy bien, las doctrinas que le habían enseñado, él predicaba con mucho énfasis en el bautismo de Juan el Bautista. ¿Cuál es ese bautismo? Es el bautismo en agua. Eso quiere decir que solo enseñaba sobre el bautismo de agua y lo que significaba hacer esa acción como acto simbólico en la Biblia. Este hombre Apolo no sabía lo que significaba el bautismo del Espíritu Santo. O quizás sí sabía lo que era el bautismo del Espíritu Santo, pero no lo enseñaba o no tenía el conocimiento necesario para poder tener ese balance y enseñarle que una persona nacida de nuevo tiene que ser primero bautizada con el Espíritu Santo y después bautizada en agua, porque en el Hechos, en ese libro podemos ver personas que fueron bautizadas en agua, pero todavía no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Y este bautismo se da cuando tú naces de nuevo y eso se los voy a dar en otra clase. No me voy a poner a explicarles lo que significa o cómo se da el bautismo del Espíritu Santo, porque ahí sé que el Evangelio eterno, 50 minutos. Entonces, vamos a seguir rápidamente para no quedarme atrás con la enseñanza. Apolo explicaba muy bien el bautismo en el agua, pero le faltaba ese conocimiento sobre el bautismo del Espíritu Santo. Ahora escúchenme bien algo que le voy a decir. Apolo enseñaba de manera tan útil la Biblia que la gente se convertía y creía en Jesús, pero le faltaba un balance, un equilibrio que conforman todas las doctrinas de la Biblia. Ese conjunto es sumamente necesario que todo predicador tenga lo más acercado posible al balance. Eso no quiere decir que Apolo era un falso maestro, un falso profeta por solamente predicar una doctrina que es verdadera, pero no predicaba la doctrina que completaba esa doctrina que él predicaba. Por ejemplo, la doctrina del bautismo del agua es el balance a la doctrina del bautismo del Espíritu, porque tú representas en físico lo que creíste en lo espiritual. Por eso es importante demostrar o explicar esas dos doctrinas. Por eso, esas equivocaciones no te hacen un falso maestro, no te hace un apóstata de la palabra ni nada, pero sí te hace desbalancear y eso trae unas complicaciones que las iremos viendo poco a poco. Sin embargo, Apolos, no distorsionaba la Biblia en cuanto a lo que sabía él para enseñar. Él predicaba a Jesús como una piedra angular en todas sus predicaciones. Por eso es que la palabra en Hechos hacía énfasis que Pablo predicaba a Jesús de manera correcta y la gente le creía y se convertían, comenzaban una vida cristiana, lo seguían a él como predicador y todo lo que conlleva nacer de nuevo. Por eso, todo predicador que se llame a sí mismo predicador o que diga, no, Dios me llamó a predicador o como sea, debe de ir siempre creciendo en los estudios y el conocimiento para enseñar la Biblia de una manera más correcta y más amplia. Tener ese balance de todas las doctrinas juntas que conforman el Evangelio de Dios. Por consecuencia, va a hacer que su enseñanza sea más útil para el pueblo de Dios. Vamos a ver ahora qué pasó con Apolo, porque él estaba enseñando solamente el bautismo del agua, pero le faltaba el bautismo del Espíritu Santo y ese era su error. Entonces, lo que acontece en un versículo después, que es Hechos 18:26, dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Antes de seguir hablando sobre Apolo, vamos a saber quiénes eran Priscila y Aquila. Según la Biblia
y los historiadores, Priscila y Aquila eran un matrimonio judío que vivía en Roma, pero ellos fueron expulsados de Roma por el emperador Claudio, ya que este emperador quería acabar el conflicto sobre la persecución hacia los judíos. Eso fue más o menos como el año 50 después de Cristo. Priscila y Aquila se ganaban la vida armando o fabricando tiendas. Ellos, al salir de Roma, se encontraron con Pablo en Corinto, la ciudad de Grecia. Un dato sumamente curioso e importante que ustedes tienen que entender de la historia de este matrimonio de Dios es que, según algunos historiadores, Aquila era amigo de Pablo en la juventud y ambos aprendieron el oficio de fabricar tiendas cuando eran jóvenes. Es decir, que antes de que todo este proceso pasara y que Pablo sea llamado apóstol, él ya conocía a este hombre que era Aquila. Al encontrarse en Corinto, Pablo enseñó a Priscila y Aquila más sobre el Evangelio de Dios, y ellos ayudaron a Pablo a fabricar tiendas para que Pablo pueda financiar sus viajes y sus enseñanzas, porque Pablo tenía que comer, era humano, y nadie te va a llegar y te va a decir, mira, te regalo esto. No, Pablo trabajaba siendo él un apóstol, cosa que muchos supuestos apóstoles no hacen hoy día, pero no voy a tocar el tema, lo tocaremos después. Por eso Pablo dice en sus epístolas casi siempre: saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Priscila y Aquila era un matrimonio que estaba ayudando a Pablo ministerialmente. Con dinero lo ayudaban a predicar y aprendían de Pablo. Era de verdad un propósito de Dios que Pablo conociera a Aquila desde mucho antes, aprendieran el oficio de las tiendas y después en Corinto siguieron la buena obra. Entonces, cuando Priscila y Aquila, que ya sabemos más o menos un pequeño resumen de la historia, porque hay muchísimos datos más interesantes sobre Priscila y Aquila que están escritos en un manuscrito que se llama la Carta de los Mártires, que algún día se los enseñaré. Estaba un día en la sinagoga escuchando a este hombre llamado Apolo predicar con toda seguridad sobre Jesús y el bautismo de Juan el Bautista. Ellos terminaron de escuchar y notaron que a Apolos le faltaba conocer sobre el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron? Respondería uno por ahí de buen corazón y que yo siempre digo que se cree más bueno que Dios, dijo: no, hermano, retened lo bueno y desechad lo malo. Y se fueron a su casa Priscila y Aquila y no hicieron nada. Pues no, eso no hizo Priscila y Aquila, porque ellos sabían lo que era didascalía, ya Pablo se los había explicado. Entonces ellos llamaron a Apolo, lo invitaron a su casa, cocinaron un rico arroz con pollo y le enseñaron correctamente la doctrina de Dios con referencia al bautismo del Espíritu Santo. Y lo del arroz con pollo es una broma, no es que de verdad es la Biblia. No, es que ¿dónde sale en la Biblia que hicieron arroz con pollo? Mentiroso. No me refiero a eso. Es para darle un toque más realismo a lo que ellos hicieron y más explícito. Sigamos. Pablo enseñó a este matrimonio todas las doctrinas balanceadas que conforman el Evangelio de Dios de una manera correcta. Y estas dos personas a su vez instruyeron a Apolos a las doctrinas bíblicas de una manera más correcta. Y este hermano a su vez enseñó a otros la doctrina más correcta y se vuelve una cadena interminable. Ahora entiende la importancia de enseñar la Biblia de una manera clara, correcta y lo más acercado a la doctrina de Dios, porque los que enseñaron a Apolos en un principio no le enseñaron muy bien sobre todas estas doctrinas de la Biblia, y aunque tenía conocimiento le faltaba ese pequeño detalle de conocer el bautismo del Espíritu Santo. Y Apolo enseñó a otros lo que él recibió en su niñez como enseñanza, pero Priscila y Aquila los enseñó Pablo y ellos corrigieron a Apolo. Le enseñaron bajo un contexto bíblico, bajo una interpretación que la misma Biblia se hace, bajo los estudios sistemáticos de la palabra de Dios, y al finalizar Apolos entendió y predicaba mejor que antes porque tenía un conocimiento más completo de la Biblia. Para finalizar este primer tema de la utilidad del conocimiento, que con un solo versículo a la mitad nos hemos ya tomado casi 40 minutos, este tema, la enseñanza, lo extendí para que quede bastante claro, o por lo menos lo más posible, porque enseñar la Biblia, mis hermanos, es un tema bastante
bastante delicado que muchos, y escúchame bien, muchos subestiman. Porque esto de la enseñanza es una bola de nieve que va creciendo de una manera descomunal. Yo lo que les estoy enseñando a ustedes se lo van a enseñar a 2 personas, esas 2 personas a otras 2, esas 2 otras 2, y cuando acordemos tenemos 100 personas siguiendo la doctrina que yo enseñé. ¿Sí me está entendiendo la importancia de predicar algo bueno? Les quiero contar un poco sobre mi experiencia, mi testimonio, de cómo yo fue que aprendí esto de la teología o la palabra de Dios. En mi caso, un maestro pastor, que yo sé que fue por la voluntad de Dios que yo conociera, él es una persona muy instruida, muy poderosa en la palabra de Dios, y él me dio clase en un estudio bíblico, un instituto bíblico, como lo conozcan algunos. Durante aproximadamente 5 años y medio estuve con él viendo muchísimos temas, donde él me educó para yo saber cómo estudiar la Biblia y predicarla, porque mi llamado era ese, mi llamado es para ser predicador. Por eso yo me cuido muchísimo de lo que yo digo y de lo que yo enseño, porque yo sé lo delicado que es este tema. Por mi culpa puedo hacer que una persona no esté haciendo la voluntad de Dios porque confío en mí y mi enseñanza. Yo a ustedes les estoy enseñando la verdad bíblica porque la Biblia se está interpretando a sí misma y se los he demostrado. Les estoy enseñando la palabra de Dios que es útil para que ustedes puedan aplicarlas a su vida. Yo no quisiera enseñarle algo erróneo porque cuando ustedes lo enseñen pueden enseñarlo de una manera errónea porque fue mi culpa. Por eso es importante estudiar la Biblia con mucha delicadeza y meterse de cabeza en la escritura de Dios y corroborar todo lo aprendido por si alguno tiene alguna falla como la tenía Apolos, que es normal, porque nosotros los predicadores que tenemos la posibilidad de enseñar a varias personas y tenemos no solo la responsabilidad con las personas, esa responsabilidad delante de Dios de ser lo más acertado en la interpretación bíblica para que sea lo más correcto, porque Dios va a pedir a cuenta a cada uno de los predicadores qué fue la didascalía que nosotros enseñamos o qué fue lo que nosotros repartimos de su palabra. Entonces, Dios nos insta a que nosotros mismos nos autoevaluemos y nos autocorrijamos para no enseñar mentiras, para predicar ese evangelio exactamente como Jesús le gustaría que nosotros prediquemos, más correcto, más puro, más limpio, que confronte el pecado y que tenga a Jesús como piedra angular. Y se los digo algo de corazón, hermano, cualquiera de ustedes que me dé un estudio bíblico exacto y que tenga unas buenas normas de interpretación bíblica, que sea educado para entender la Biblia y me dice que yo alguna de mis doctrinas que enseño está mal, yo no tengo problema de decir de manera pública que me enseñé sobre una doctrina y enseñarla después correctamente como tiene que ser. Para concluir, quiero que usted tome con mucha seriedad la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene mucho poder y tiene que creerlo con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fe, porque la Biblia tiene ejemplos para que nosotros podamos tener una vida cristiana agradable. Esos predicadores, tanto a mí mismo me insto como a ustedes, que prediquemos la palabra de Dios correctamente. No es que sigamos doctrinas de otros hombres, porque hay muchos que yo conozco y dicen, no, es que esto me lo dio el pastor porque el pastor tiene 80 años de teología. No, un predicador tiene que estudiar la Biblia sí o sí, no hay de otra. Un predicador no puede surgir de la nada, tiene que surgir mediante un estudio bien y correcto de la teología sin que se le vaya la olla, como decimos en mi país, o que empiece a crear cosas, historias locas. No, porque la responsabilidad, lo que tú digas, porque la gente piensa que tú estás dando palabra de Dios y si no dices la palabra de Dios, Dios te lo va a reclamar a ti. Terminemos con una oración. Gracias, Señor, porque tu palabra es útil y aplicable a nuestra vida. Así para las personas que escuchamos y ponemos nuestra confianza en un maestro o un predicador, y nosotros o yo como predicador, ayúdame a no enseñar algo que no esté dentro de tu palabra. Ponme un corazón tan delicado que podamos entender cuando nos estamos equivocando de alguna doctrina o cuando nos falte enseñar alguna doctrina de manera correcta, para que nosotros podamos enseñarle a otros y puedan seguir esta cadena y tu evangelio vuelva a ser como lo era antes, una sana doctrina. Te damos gracias, bendícenos, cuídanos. Amén. Nos vemos en la próxima clase, que vamos a seguir con el tema número 2 sobre el mismo título, la utilidad del conocimiento. Que Dios los bendiga.